Todo lo que ves, todo lo que tocas, e incluso todo lo que eres, está formado por elementos invisibles a simple vista que, sin embargo, rigen la realidad que conocemos. El aire que respiras, el agua que bebes, el fuego que calienta, los medicamentos que curan, los alimentos que comes, tu cuerpo entero, todo es química. Pero, ¿qué es exactamente la química? ¿Por qué es tan fundamental y al mismo tiempo tan incomprendida? En este viaje descubriremos qué hay detrás de esta ciencia que ha transformado el mundo, cómo nació, en qué se ha convertido y por qué sigue siendo tan importante hoy. Si alguna vez pensaste que la química era solo una asignatura difícil del colegio, este video te hará verla con otros ojos. La química, tal como la conocemos hoy, es el resultado de siglos de búsqueda, error y descubrimiento. Sus raíces se remontan a la alquimia, una práctica mística que mezclaba ciencia, filosofía y espiritualidad. Alquimistas como Geber en el mundo árabe o Paracelso en Europa buscaban la piedra filosofal, la panacea universal o el secreto de la vida eterna. Aunque sus métodos no eran científicos en el sentido moderno, sentaron las bases de la experimentación química. Destilaban, calcinaban, mezclaban sustancias y registraban sus resultados con meticulosidad. Con el tiempo, el enfoque pasó del esoterismo a la razón. En el siglo XVII, Robert Boyle propuso que la ciencia debía basarse en la observación rigurosa y el método experimental. Su obra El químico escéptico marcó el inicio de la química como disciplina científica. En el siglo XVIII, Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, identificó y nombró el oxígeno e hidrógeno, formuló la ley de conservación de la masa y erradicó la teoría del flogisto. Junto a él, Marie-Anne Paulse no solo colaboró en sus experimentos, sino que tradujo textos científicos clave al francés, aportando una base teórica sólida al nuevo lenguaje de la química. Gracias a ellos, la química dejó de ser una práctica empírica y misteriosa para convertirse en una ciencia basada en la evidencia, capaz de explicar el comportamiento de la materia de forma precisa y replicable. Durante siglos se creyó que toda la materia estaba compuesta por 4 elementos: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Esta teoría, heredada de los antiguos griegos y sostenida por pensadores como Empédocles y Aristóteles, dominó el pensamiento europeo durante más de 1000 años. Se pensaba que todas las sustancias eran combinaciones de estos 4 principios, con distintas proporciones según su naturaleza. Sin embargo, a medida que la experimentación ganó terreno, estas ideas comenzaron a desmoronarse. En el siglo XVII comenzaron a aparecer teorías alternativas, y en el siglo XVIII la introducción de la teoría atómica cambió las reglas del juego. John Dalton propuso que la materia estaba compuesta por átomos indivisibles, cada uno con características específicas. Poco a poco se empezaron a descubrir los elementos químicos reales, sustancias puras que no podían descomponerse en otras más simples. A lo largo del siglo XIX, los avances se aceleraron, y en 1869, Dmitri Mendeleev presentó la primera tabla periódica coherente. Esta organización no solo agrupaba los elementos conocidos, sino que predecía con sorprendente precisión las propiedades de elementos aún no descubiertos. Fue un momento clave en la historia de la ciencia. La química dejaba de ser solo experimental para convertirse también en una herramienta predictiva. A medida que avanzaban los siglos XIX y XX, la química se adentró en un territorio aún más profundo: las moléculas. Comprendimos que los átomos no solo existían por separado, sino que podían unirse para formar estructuras más complejas. Ahí nació la química orgánica, que estudia los compuestos de carbono, la base de la vida. Esto permitió desde sintetizar fármacos hasta desarrollar plásticos, pinturas, fertilizantes o explosivos. La química empezó a estar en todas partes, incluso sin que nos diéramos cuenta. La industria, la medicina, la agricultura y la tecnología moderna se volvieron dependientes de ella. La comprensión de las moléculas
también dio lugar a disciplinas como la bioquímica y la química analítica, que nos permiten entender cómo funciona nuestro cuerpo a nivel celular o detectar sustancias en concentraciones ínfimas. El desarrollo de técnicas como la espectroscopía o la cromatografía revolucionó la forma de analizar la materia y nos abrió la puerta a conocer lo invisible con una precisión que antes parecía impensable. Hoy, la química es una ciencia que no solo explica el mundo, sino que lo moldea. Gracias a ella, podemos crear materiales inteligentes, estudiar el cambio climático a nivel molecular, producir vacunas a gran escala o buscar soluciones energéticas sostenibles. La química moderna se apoya en la tecnología, en la computación cuántica y en la inteligencia artificial, pero también enfrenta grandes desafíos: la contaminación, la sostenibilidad y los residuos tóxicos. Por eso, más que nunca, necesitamos mentes curiosas y comprometidas. Si tú también crees que el conocimiento puede cambiar el mundo, suscríbete al canal y comparte este video. La ciencia también se construye contigo. El elemento más abundante del universo es el hidrógeno, que forma aproximadamente el 75% de toda la materia visible. Es el combustible principal de las estrellas, incluido nuestro Sol, donde reacciones nucleares lo transforman en helio y liberan enormes cantidades de energía. En cambio, en la Tierra, el oxígeno domina la corteza terrestre, formando parte de compuestos esenciales como el agua y los minerales. Esta diferencia entre lo que abunda en el cosmos y lo que prevalece en nuestro planeta es una muestra más de lo diversa que puede ser la química según el entorno. Hay sustancias tan reactivas que pueden arder al contacto con el aire, como el sodio metálico. Este metal, blando y plateado, debe almacenarse en aceite para evitar que reaccione con la humedad ambiental. Cuando entra en contacto con el agua, genera una reacción violenta que libera hidrógeno y calor, a veces incluso causando explosiones. A pesar de su peligrosidad, este tipo de sustancias se utilizan en laboratorios y procesos industriales muy específicos donde su reactividad es una herramienta útil, no un problema. Y aquí va una curiosidad que parece ciencia ficción. El cuerpo humano está compuesto por unos 60 elementos químicos. El oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno constituyen el 96% de nuestro cuerpo, pero también tenemos trazas de elementos como zinc, cobre o selenio, que son esenciales para funciones biológicas clave. El hierro, por ejemplo, es vital para transportar oxígeno en la sangre, mientras que el calcio fortalece nuestros huesos. En otras palabras, somos literalmente una mezcla compleja y precisa de química viva. La química no es solo una ciencia, es el lenguaje de la materia. Nos permite comprender cómo funciona el mundo desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. Detrás de cada avance tecnológico, cada cura, cada invento cotidiano, hay una historia química que vale la pena conocer. ¿Tú también creías que la química era aburrida? ¿O ya sabías que es la ciencia que lo explica todo? Te leo en los comentarios.